Bienvenida, Noelia. Muy buenas, muchas gracias. Fíjate que estaba diciendo, Bruno me va a dar paso, yo no le estoy escuchando nada y ya verás aquí qué risas. Pero bueno, ya está, todo solucionado. Bueno, pues me alegro porque de alguna manera, pues eso, los indicadores me decían que estaba todo ok y hasta que me he dado cuenta que no estaba todo ok. Pero ya hemos lanzado este Café con Autor número 27. Hoy vamos a presentar, Noelia, tu libro Transformación Emocional, que tiene ya un recorrido, no solamente el libro, también su autora tiene un recorrido en este tiempo de trabajo, de maduración. Me decías que estabas ahora en un momento, pues también un poco de revisión personal, de descanso, de volver a recuperar equilibrio, porque la profesión de terapeuta, pues oye, desgasta lo suyo. Noelia, ya no hablo más. Cuéntanos tú, ¿qué vamos a encontrar en tu escrito? Bueno, pues no sé yo si en pocas palabras os lo voy a poder resumir, ¿eh? Igual os tengo que dar ahí un poquito de... bueno, la verdad es que lo que te estaba comentando antes de empezar, ¿no, Bruno? Que ya han pasado 4 años desde la publicación del libro y haciendo un poco de revisión, o sea, me doy cuenta de que bueno, primero de todo, el libro es un manual súper práctico, o sea, si algo lo define es su practicidad, ¿no? Y echando un vistazo a todos los ejercicios, porque hay 49 ejercicios, estaba pensando, es que da igual el tiempo que pase, que estos ejercicios, no porque sea mi libro, pero estos ejercicios son válidos siempre, ¿no? Porque al final los procesos personales, aunque vaya cambiando toda la situación social, el contexto y demás, el trabajo personal al final siempre se basa en lo mismo, ¿no? En el autoconocimiento, autoestima, relaciones y bueno, todas nuestras emociones y el funcionamiento un poco de nuestra cabeza. Entonces, el libro lo que pretende es ayudarnos en todo ese proceso que engloba muchas cosas, ¿no? Dentro de... O sea, es un libro, además de para leerlo y entender lo que propones, es un libro también para trabajarse, ¿no? Directamente recogemos la herramienta y ya la utilizamos tal cual en ese espacio en donde tú nos invites a entrar con el trabajo. Eso es. Yo es que además soy una persona que necesito como saber cómo aterrizar toda la teoría, porque teoría y sobre todo dentro de la psicología tenemos un montón, ¿no? Pero necesito como llevarlo a tierra, llevarlo a práctica, a ver cómo gestiono esto de una manera práctica. Y la escritura, pues es que la verdad es que es una herramienta brutal para poder gestionar pues, todos los problemas, conflictos que tenemos en el día a día y para ese proceso de autoayuda que muchas veces necesitamos. Porque recogiendo esto que me dices, Noelia, la escritura es una cuestión, como decías, para el día a día, como una mecánica o hábito de vida, o puede ser también pues un canal inmediato al que acudamos en un momento de desborde emocional para poder canalizar ahí lo que sea oportuno. La escritura sirve para todo, ¿no? La podemos utilizar, yo por ejemplo la utilizo siempre, pero porque tengo ese hábito desde siempre. Y habréis oído, además, pues mucha gente tiene su propio diario emocional, que es igual lo más conocido de la escritura terapéutica. Tú tienes tu diario y te desahogas en él todos los días, ¿no? Y eso en sí es súper terapéutico porque es un desahogo emocional. Pero sí que, por ejemplo, en el libro podemos recurrir, un día me pasa X cosa, yo qué sé, un día que tengo mucha ansiedad, por ejemplo, ¿no? O he pasado una situación de mucha vergüenza no sé, en el trabajo con algo que me ha pasado. Pues tengo aquí un ejercicio para gestionarlo en el momento. Entonces, sí que lo podemos tener como un hábito, pues porque es un hábito además súper positivo y saludable y que trae muchos beneficios, pero también, como dices tú, podemos utilizarlo de manera esporádica para gestionar ciertas cosas que igual en un momento puntual pues no sabemos o no podemos y tenemos aquí esta herramienta para que nos ayude un poco. Cuando hablas de transformación emocional, que va mucho más allá del desahogo emocional, ¿verdad? Lo que se pretende provocar es también una evolución, un cambio, no solamente un darse cuenta, ¿no? Yo escribo, tomo estas ideas que me bombardean la cabeza, que están aquí haciendo un eco continuo, las saco, las transcribo al papel y puedo tomar conciencia de alguna relación que hay entre esas ideas y demás, pero no solo se trata de eso, se persigue también una evolución, que haya un más allá, ¿no?
solo del tomar conciencia. Y además lo haces desde una perspectiva, y aquí es donde voy, centrada pues en cuestiones que plantea la psicología positiva. Antes hablabas de distintos enfoques, perspectivas, pero concretamente la psicología positiva es algo que ha estimulado bastante tu trabajo, ¿no es así, Noelia? Sí, además yo creo que, o sea, yo siempre digo, ¿no? Que un proceso terapéutico pues con un psicólogo, una psicoterapia, tiene varios aspectos, ¿no? Porque tenemos igual un poco la idea equivocada, o por lo menos a mi parecer, de que ir al psicólogo igual es ir, soltarle tu rollo, desahogarte y irte para tu casa. Y eso se queda muy corto a la hora de una transformación. O sea, que está muy bien desahogarse, ¿no? Porque sentimos esa liberación, pero no es suficiente. Entonces, igual que en un proceso terapéutico con un profesional, nos desahogamos, hacemos un análisis más objetivo de la situación y vemos cómo pasar a la acción para hacer cambios, pues en el libro también trae un poco esa perspectiva de intentar dar todos esos pasos que en un proceso terapéutico con una persona que te acompaña también se hacen. Y sí, siempre desde ese enfoque de, por un lado, de psicología positiva, porque hay que intentar ver la vida de otra manera, y también un poco centrándonos en, bueno, de la psicoterapia breve también he extraído muchas cosas, ¿no? La psicoterapia breve lo que trata es de, venga, vamos a pasar a la acción y vamos un poco a lo práctico. Entonces, engloba todas esas cosas. Cierto, porque además se hace una lectura amena y sencilla, quizás para el que no tiene conocimiento, pero el que sí tiene conocimiento pues ve ese hilo conductor, ¿no? Que va sosteniendo, ¿no? El relato que nos haces, ¿no? En transformación emocional. Para aquellas personas que os habéis unido hace poquito, estamos con Noelia Mendive, psicóloga terapeuta, que nos presenta Transformación Emocional, una invitación a descubrirnos y gestionarnos desde lo que nos aporta algo tan reflexivo y tan evocador como puede ser la escritura. Estaba pensando yo, Noelia, oye, en los tiempos que corren, que buscamos todos, yo el primero también, muchas veces resolver desde la inmediatez, buscamos lo breve, buscamos la solución rápida y no siempre esa es la mejor. Una propuesta que requiere un pararse, que requiere un lápiz, papel, quiero decir, una serie de instrumentos y ahora dedicarnos a ello, ¿se recoge bien como herramienta cuando la propones e invitas a su uso o encuentras resistencia en la gente? Decir, ahora me tengo que poner a escribir, ¿esto cómo va, hombre? Pues hay de todo, la verdad, porque hay gente que le da muchísima pereza, sobre todo gente que no tiene hábito de escribir en nada, ¿no? Porque hay personas que igual por su trabajo pues tienen que, no sé, estar con el ordenador escribiendo, lo que sea, pero gente que no tiene ningún tipo de contacto, pues sí que les da cierto rechazo, pero la verdad es que en cuanto se ponen, porque yo soy un poco pesada en ese sentido, soy una psicóloga pesada, insistente, en cuanto ven ese beneficio, porque de primera siempre hay un beneficio, es como, ¡guau! Menudo mundo se me despliega y entonces lo que parece que es una pesadez de, uff, qué pereza ponerme ahora a hacer esto, me da justamente ese beneficio inmediato que comentas tú que en esta sociedad que vamos a toda velocidad necesitamos. Entonces, parece paradójico, pero se unen esos dos factores de la calma del tener que ponerme a escribir con el beneficio rápido que extraigo. Es curioso el efecto que tiene. Sí, además que imagino esa escritura, es verdad que luego cada uno se la lleva donde quiere, ¿no? Pero al menos a mí personalmente me gusta ese espacio de escritura de un cierto silencio o distancia de lo que me rodea y de repente en esa escritura me escucho, ¿no? Digo, uy, qué de ruido había, ahora empiezo a escucharme, claro. Y me doy cuenta de cómo he actuado quizás en automático o con una cierta impulsividad. Ahora que me escucho, puedo cambiar esto, ¿no? Y quizás guiarme con más acierto. Y la escritura me lo facilita, sin duda alguna. Hablamos de valores, hablamos de fortalezas, hablabas de la inmediatez que aporta la perspectiva de la psicoterapia breve, basado en la acción, ¿no? Y en vamos a resolver. Y también pues hablábamos de esa psicología positiva que pone mucha importancia en ese conocer, decía, valores, fortalezas, ¿no? En una época que estamos viviendo en donde el proyectar imagen de competencia, imagen de equilibrio, de plenitud, se ha convertido casi en una carrera desaforada, ¿no? Donde todos de una u otra manera terminamos participando, por ejemplo, a través de las redes y demás.
hablar de fortalezas y de recursos personales tiene que ver con esto, con esa imagen que mostramos, o tiene que ver con otro tipo de, no sé, de trabajo, de experiencia personal. Yo creo que, claro, se mezclan muchas cosas, ¿no? Y lo que dices tú, que ahora justamente con las redes sociales nos ayudan en muchas cosas, pero a nivel personal de conocimiento yo creo que nos perjudican porque nos formamos una imagen mental, en general digo, nos formamos Sí. una imagen mental que muchas veces no se ajusta con la realidad, incluso nos metemos en papeles en los que realmente no estamos siendo nosotros. Una cosa es que yo sepa, por ejemplo, que estoy actuando y que estoy dando una imagen, pero porque la quiero dar y soy consciente y tal. Y otra cosa es que dé una imagen que no se ajusta a la realidad, pero que no me dé cuenta. Entonces yo creo que los valores, por ejemplo, aquí, bueno, los valores también van cambiando. Las personas vamos cambiando y bueno, y no está mal que cambien nuestros valores, ¿no? Según las circunstancias. Pero lo que sí que creo que es importante, y la escritura nos puede ayudar a ello, es el darnos cuenta de si de verdad estamos actuando conforme a esos valores, porque en relación a esto de la imagen mental que nos creamos, que decía, podemos nosotros creer que tenemos ciertos valores, pero ya no se ajustan con la realidad, porque igual son unos valores ficticios, unos valores que tenía hace 10 años y que ahora mismo no se corresponden pues, con lo que yo hago, ¿no? Y hay que intentar entrar un poco en ese estado de coherencia, más que nada, para contarnos a nosotros nuestra verdad, para saber nosotros nuestra verdad. Y por supuesto, si entramos en coherencia, nos sentiremos mejor. Eso es un poco la finalidad de todo esto, el que consigamos sentirnos mejor. Equilibrio. Yo conozco muchos, tengo amiguetes que la única vez en su vida que han escrito compartiendo sentimientos o tomando una perspectiva reflexiva sobre su momento y demás, pues tenía que ver generalmente con momentos de enamoramiento, desde esa felicidad, desde esa borrachera emocional, pues se han sentido inspirados y han escrito. Y he encontrado muchos ejemplos en mi trayectoria precisamente de esto, ¿no? Que podemos sentirnos en lo positivo, en las emociones, en las vivencias emocionales agradables, como muy inspirados, y eso nos puede llevar a escribir. Sin embargo, cuando se trata de volcar algo doloroso, y mira que hay ejemplos en la literatura, ¿verdad?, de cómo grandes obras de la literatura pues provienen de experiencias tortuosas o tormentosas, pero en general veo que a la gente, cuando tiene que pararse a escribir sobre eso que tanto le remueve o le bloquea, pues parece que es más reticente. No sé, ¿cómo lo has visto tú en tu experiencia también, Noelia? Claro, pues en realidad escribir sobre algo doloroso cuesta porque evidentemente si es doloroso vas a sentir ese dolor, ¿no? Y yo, por ejemplo, escribiendo me he pegado unas lloreras importantes, pero es que lo mismo que si vas al psicólogo, es que es ese atreverse a ir al psicólogo, ¿no? Que tanto suele costar. Es que vas a sentir dolor y a veces casi siempre para poder subir de nivel o ir a otro, subir de nivel en la escala emocional o de bienestar, pues implica pasarlo mal y cuesta muchísimo, pero también te tengo que decir que igual que comentas tú que hay gente que se siente inspirada, ¿no? Cuando estamos enamorados, estamos drogados, químicamente hablando, así como es más fácil, por ejemplo, escribir un poema pues, un poco romántico a alguien que nos gusta, tengo que decir que en el libro tenemos algunos ejercicios relacionados con el mimarnos a nosotros, el hablar bien de nosotros, el dedicarnos, por ejemplo, un poema chulo, y eso muchas veces cuesta más que escribir sobre algo doloroso, o sea, es muy curioso. El hablar bien de nosotros, ¿no? Eso también cuesta. Tenemos ahí Sí, cuesta. Vivimos una cultura que de alguna manera castiga el exceso de autobombo, o bueno, cualquier manifestación de capacidad o valía de uno que se interpreta muchas veces como un exceso de ego, ¿no? Pero bueno, es ahí. ¿Qué te parece, Noelia, si saludamos a quienes nos están siguiendo desde el comienzo? También presentamos Transformación Emocional de Noelia Mendive, que nos acompaña hoy, a quienes os habéis
incorporado pues ya lanzada la emisión, y así también vemos quién nos está escuchando y las cuestiones que nos plantean, que seguro son de interés. Bueno, pues nos saluda una habitual, Rocío Borrero, buenas tardes, ¿qué tal? Arcadia Sánchez, desde Tocina, Sevilla. Hola, Arcadia, un placer. Bueno, creo que a este lo conoces tú también, ¿verdad? Manuel Guerrero, Bruno, no se te oye. Solucionado, Manuel. Regla González, bien. Cartucho, que no te escucho, nos dice Arcadia, que es un encanto, es una amiga. Bien, vale, nada, nos vamos aquí. Bueno, bien, estupendo. Bien por los saludos, es un placer teneros aquí. Nos encantaría saber también si en algún momento introducís la escritura en vuestra vida para expresar estados emocionales, para encontrar respuestas, para aterrizar ideas que están ahí como muy en el aire y necesitan un cierto orden y una mirada pausada. ¿Habéis hecho eso antes? Me consta que algunas de vosotras, porque coincidimos en las redes, pues sois prolíficas, ¿no?, en las publicaciones y sin que antes se os conociera desde la escritura, hacéis ahora publicaciones en donde precisamente reflexionáis acerca de experiencias vitales o compartís estados emocionales, en fin. Queremos conocer un poquito vuestras inquietudes en este sentido y los beneficios que habéis podido obtener si lo habéis hecho con esta intención. Mientras tanto, Noel y yo pues vamos a seguir sacando Café con Autor hacia adelante en esa presentación de su libro. Este libro nos invita a la escritura porque la escritura es el medio de comunicación más poderoso que ha creado el hombre. Y en ese sentido hablas de la escritura casi como si tuviera una función mágica, ¿no?, a través de la cual pues se generan ideas que antes de comenzar al escribir no existían. Es decir, la escritura como una puerta que nos permite tener un acceso a una realidad, la propia o la ajena, que merece de ser considerada de alguna forma, ¿no? Así que es una invitación, me parece muy atractiva en ese sentido, ¿no? La escritura como una puerta, como un viaje de aventura, descubrimiento. Sí, además, aunque parece como muy romántico y un poco idealista, utópico, yo lo defino como magia porque me parece que es transformar algo. La magia es transformar, ¿no? Transformar algo que tienes en algo mejor, o algo que no está o que parece que no está, de repente hacer que aparezca algo. Y entonces, para mí lo ejemplifica. El pensar que es magia es súper clarificador. Además, justo hace poco vi una ilustración por aquí, por Facebook, y era un muñeco en el que había 4 imágenes y el muñeco estaba rojo, pero vamos, era rojo, y comenzaba a escribir y todo ese color rojo iba como bajando y entonces parecía magia a medida que iba escribiendo. Y dije, wow, esta ilustración ejemplifica totalmente lo que es la escritura, que es, pues eso, transformación total, transformación emocional. Entonces, es muy guay y muy satisfactorio ver todo ese cambio y todo lo que produce. Y si enfoco quizás la idea de la escritura no necesariamente como el recrear una historia o el escribir un texto que tenga una extensión determinada, sino la escritura podría ser para mí, por ejemplo, con ese objetivo también, con ese beneficio, podría ser una palabra que para mí tuviera una repercusión especial, como estímulo, como, no sé, disparador de algo en mí. ¿Eso también lo podemos considerar escritura terapéutica o con ese beneficio? ¿O estamos hablando de otra cosa, Noelia? Yo sí lo considero, o sea, yo siempre todo lo que sea escribir, y me da igual de la manera que sea, siempre creo que es terapéutico. O sea, los escritores que escriben novelas, siempre se ha dicho que para ellos, o sea, yo no he escrito ninguna novela, ¿no? Pero siempre se ha dicho que para ellos es terapéutico y de hecho lo que comentabas al principio, ¿no? Muchas historias, muchos escritores, justamente sus novelas son su terapia, o el escribir unas memorias son su propia terapia. Y, por ejemplo, no sé si te estás refiriendo a esto, igual te he entendido mal. Por ejemplo, la creatividad puede ser el tú exponer una simple idea que te venga a la cabeza, el trabajarla escribiéndola, eso es un estímulo realmente porque de ahí pueden ir surgiendo un montón de cosas, es como una espiral, va creciendo y ¿qué puede ser en ese sentido un estímulo? No sé si va por ahí la cosa. Sí, va por ahí también, formaba parte de eso que estaba comentando. De alguna manera,
la escritura no hace más que facilitar la posibilidad de construir historias y el ser humano pues se cuentan muchas historias todos los días, a veces de una forma ordenada, a veces de una forma desordenada. Enmarcarlo de alguna manera, en este caso en un espacio escrito donde además nos proyectamos a una cierta distancia, ¿no?, del papel y ya las ideas ya no están en mi cabeza, están ahí en el papel, ya no las estoy pensando en primera persona, las leo pero desde una distancia casi de segunda persona. Eso me permite muchas veces mirar ideas que a veces son terribles, ¿no? Recuerdo más de una ocasión, pues, trabajando en sesión, personas que vivían situaciones muy dramáticas y se les invitaba precisamente a plasmar lo que experimentaban por escrito, ¿no? Y decían, a veces me pongo a escribir y no sé ni lo que estoy escribiendo, pero mi mano está escribiendo, ¿no? Y yo estoy como haciendo una especie de vomitorio ahí de texto y luego cuando lo leo pues encuentro cuestiones a veces terribles que me asustan y otras veces cuestiones reveladoras, ¿no? Y bueno, pues un poco esa es la idea, ¿no? No tanto filtrar y hacer una redacción bonita para ti o para, en este caso, el terapeuta, sino abrir la puerta de algo que está empujando y dejar que salga, a ver qué pasa, ¿no? Claro, y es que y muchas veces cuando lees lo que has escrito es un choque, o sea, es que es un choque brutal, para bien y para mal, para las dos cosas. Es un choque. Y yo creo que además todo lo que sentimos, tanto lo que es más desagradable como lo que es agradable, todo es expansivo. Entonces, si yo, por ejemplo, un malestar me lo quedo dentro, se va a expandir dentro, se va a expandir dentro. Y si tengo una idea buena, también se va a expandir dentro. Y si se expande dentro, va a explotar y no es el objetivo, ¿no? Entonces, el sacarlo fuera siempre va a tener un beneficio, aunque luego suponga ese contraste que dices tú de, joder, leo y me sorprendo a mí misma de lo que he escrito. De lo que he escrito, ¿no? Mira lo que nos comenta en el chat, pues Nieves, ¿no? Nos dice, creo que escribir cuando tienes algún problema o inquietud y no quieres comentarlo con nadie, desahoga mucho, es como un diálogo con uno mismo, sin ningún tipo de cortapisas. Bueno, supone un espacio de reencuentro personal, de hecho, ¿no? Sí, además nos ayuda también a aprender a ser honestos con nosotros mismos, ¿no? Porque a veces también con la cabeza estamos pensando en una situación y nos contamos muchas películas al final es un mecanismo de defensa, intentando a nivel inconsciente protegernos, pero nos contamos mentiras, las cosas como son. Y si ponemos esta intención de ser honestos y escribirlo, aunque cuesta, porque yo sé que cuesta mucho, pues es brutal el desahogo y también el vernos a nosotros en otra perspectiva que igual a nivel consciente y mental no reconocíamos. Entonces, sí, desahogarse desahoga muchísimo, es brutal la experiencia. Yo no sé si introducir como una mecánica habitual la escritura en tu día para limpiar tu mente, no solo para reparar heridas o entender cuestiones complejas, muchas veces también para anclar experiencias hermosas y sanadoras, ¿no? Y pues eso, fijar bien los elementos que las constituyen. Por tanto, la escritura terapéutica, aunque la palabra terapéutica nos invita a una mejora, a una recuperación, a una transformación, como tú nos decías antes, no necesariamente la escritura terapéutica ha de estar centrada en aspectos dolorosos que la persona está viviendo, ¿verdad? Claro, no. Además, por ejemplo, simplemente para... Nosotros ya podemos sentirnos bien de por sí, vamos a suponer una persona que es súper positiva, que tienes un buen día, genial, pero es que ese buen día y esas buenas sensaciones todavía las puedes potenciar mucho más y, pues no sé, por ejemplo, un viaje, vamos a poner un viaje súper guay. Tienes tu diario de todas las experiencias que vas viviendo en ese viaje, ¿no? Y que el reconocerlas pues es muy sanador, aunque no haga falta porque no te sientas mal, pero es muy sanador y luego, bueno, también el tener después ese anclaje, ¿no? Para volver a vivir ese momento, esa experiencia o el hablar de situaciones que nos han hecho sentir bien, pues eso también es sanador, no hace falta que sea todo aquí dolor y sufrimiento. De verdad, menos drama, menos drama. Bueno, la verdad que si uno no es un profesional de la escritura, o sea, si eres profesional de la escritura, pues se presupone que tiendes a escribir con más facilidad, ¿no? Si eres alguien que está acostumbrado a leer, pues también seguramente la escritura no te es nada, te es algo conocido.
Pero hay muchas personas que llevan mucho tiempo sin escribir, que la escritura se ha quedado como un recuerdo casi de su faceta más académica, que se considera incluso pues que eso de escribir además acerca de uno o cuestiones que uno experimenta, pues recuerda un poco a esa etapa más de inocencia de una infancia preadolescente o incluso una adolescencia donde uno iba descubriendo sus diarios y iba escribiendo. Oye, ¿cómo podemos invitar a la gente a que se asome a ese espacio de escritura dejando atrás este tipo de ideas que son pues un tanto ñoñas y bueno, sin sentido a veces, ¿no? ¿Cómo podemos trasladarles una invitación? Noelia. Pues yo creo que aquí, bueno, un problema que veo yo, problema entre comillas, es que la gente se suele pensar que para escribir, pues eso, lo que decíamos antes, que tienes que escribir bien, que tiene que haber una ortografía correcta, una continuidad, una redacción bien hecha, que no es eso, que es contar, que es expresar, que es simplemente lo que le puedes contar a un amigo, sacarlo tú, poner lo que te salga, que no hace falta seguir ningún orden, ninguna formalidad. Entonces yo creo que esa es la mejor, pienso yo que es la mejor invitación, el que no tiene que ser de ninguna manera. Mucha gente también dice, pero hay que escribir a mano o a ordenador, que da igual, es que eso no es lo importante, que hay que escribir y punto. Lo que salga, que no hay que ser ningún aquí. Sí, un premio Nobel ni un literato. No se me ocurre mejor manera que. Además, mira, pues una interesante. Si no tienes ninguna experiencia escribiendo, coge un objeto de tu casa que te guste, cualquier cosa, y escribe sobre ese objeto. Escribe. ¿Por qué te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo es? Descríbelo. Es una tontería de ejercicio, pero es una manera simple de ver lo que puedes hacer. Además, yo creo que una persona que no ha escrito nunca y de repente hace ese ejercicio que es súper simple, es como, ahí va. Resulta que sí que sé escribir. Además, seguro que saca algo de la descripción de ese objeto, seguro que saca algo suyo. Yo creo que recogiendo esa invitación que haces, que me parece muy oportuna, efectivamente siempre detrás de la escritura podemos encontrar una ganancia. Pero estaba viniendo a mi cabeza algunas de estas historias, ejemplos, que podamos incluso haber incurrido nosotros, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Bueno, pues ahora toda esta escritura tan automatizada, tan abreviada, muchas veces sesgada, que utilizamos, por ejemplo, los dispositivos móviles, ¿no? La mensajería instantánea, esa inmediatez, y muchas veces el escribir comiéndonos las palabras o directamente silenciando expresiones enteras y cambiándolas pues, por un emoticono o una imagen. ¿Podemos considerar que hay algo de terapéutico en esta escritura o esta escritura no tiene nada de terapéutico, Noelia? Bueno, yo creo que en realidad hay personas que, pues estas personas a las que les cuesta mucho escribir, yo por ejemplo he visto en terapia muchas veces que igual en una tarea que hemos mandado para hacer, a lo mejor han escrito 2 frases de algo que se supone, entre comillas, que tenía que ser una reflexión súper profunda, y ahí va, resulta que de esas 2 frases, pues es que esas 2 frases le han servido un montón. O hoy en día, por ejemplo, yo utilizo la aplicación de notas del móvil para escribir un mogollón de ideas que me vienen a la cabeza. Y a veces luego no las entiendo, porque como las he acortado demasiado, luego no me acuerdo qué era lo que quería decir. Entonces, se puede quedar un poco en el aire, pero otras veces también sirve en el propio momento. Entonces, yo creo que además, ahora sobre todo con las generaciones más jóvenes que, pues eso, que están más acostumbradas a escribir a toda prisa, acortando y demás, pues bueno, yo creo que es su manera. Y si siguen utilizando el lenguaje de esa forma, como lo han vivido así o lo han experimentado así desde siempre, pues yo creo que todo va cambiando y sí que puede llegar a tener un beneficio. Pero bueno, también te digo que para mí no hay nada como explayarse y demás, pero todo tiene su beneficio. Su beneficio. Escuchándote ahora cómo describías ese proceso en el que pues solicitas, ¿no? Pides una tarea que tiene que ver además con la escritura a alguno de tus pacientes, de tus clientes.
y pensaba yo, oye, ¿por qué los psicólogos mandamos tantas tareas, no? Y yo el primero es, eh, ¿realmente necesitamos las personas tareas sobre nosotros mismos para evolucionar y cambiar las cosas? ¿O eso es que es una cuestión casi como si los psicólogos quisiéramos llevar a la gente de nuevo al cole, a la escuela, ¿no? En este caso, a la escuela de la vida. Pues es que yo creo que yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer terapia, que además fue justo nada más terminar de estudiar, encontré un trabajo y no me quedó como más narices que aprender, ahí de repente me vi yo un poco en la tesitura de cómo llevo toda la teoría a la práctica, cómo le explico esto a una persona que sí, que es muy fácil entender, que no te tiene que importar lo que piensen los demás, pero cómo materializamos esto en la práctica. Yo creo que desde mí, yo la primera que necesito como llevar las cosas de una manera práctica, creo que la gente sí que necesitamos, creo, mi opinión, sí que necesitamos como tener pautas o directrices muy concretas para todo esto, porque si no se queda todo un poco en la teoría. Creo yo que se queda un poco en lo mental y mucha gente, pues es como mucha gente dice, no, si yo la teoría ya me la sé, pero ¿cómo lo hago? Entonces, creo que viene un poco, creo que esa manía que tenemos los terapeutas de dar tareas viene un poco de ahí, de, pues mira, la teoría la llevas a la práctica así, de esta manera. Creo que viene un poco de ahí. La verdad que introducir un hábito que nos lleve a ordenar nuestras ideas, a expresar con frecuencia nuestras emociones, a poner luz sobre aspectos que están muy enrevesados en nuestra cabeza, pues sin duda alguna tiene que impactar positivamente en nuestra vida. La escritura puede ser la vía. Hoy estamos, para quienes os habéis incorporado hace poquito, con Noelia Mendive, nuestra psicóloga y terapeuta de hoy, que nos presenta Transformación Emocional, un viaje a través de la escritura terapéutica. Hay quien dice, yo para estar tranquilo y en equilibrio, pues cada 2 meses me voy a un retiro. Hay quien te cuenta que para conseguir eso mismo, pues dedica tiempo frecuente a, pues no sé, a su ocio y esparcimiento. Y hay quien para tener ese equilibrio te dice, yo escribo a diario. Bueno, me parece un hábito magnífico, ¿no? Junto a otro, pero que bueno, que además, como decía antes por ahí una de nuestras seguidoras, Nieves, ¿no? Pues nos conecta con nosotros. Mira, nos dicen aquí, Manuel Lobato nos dice, si en lugar de escribir lo que te ha pasado, lo que te pasa, escribes sobre lo que quieres que te pase, ¿eso nos servirá? Qué interesante proyectarse hacia adelante, ¿no? Pues sí, yo pienso que sí. Bueno, pienso no, corroboro que sí, porque lo que decía, cuando tenemos una idea y se queda ahí en nuestra cabeza, se puede expandir en nuestra cabeza, pero al final no, digamos que no, fuera no sale. Entonces, si yo escribo sobre algo que quiero que me pase, es mucho más fácil que tome, lo primero, que tome más conciencia, que le diga a mi mente que el control lo tengo yo, porque cuando yo me pongo a escribir, una cosa que hacemos es mandarle una orden a nuestro cerebro diciéndole, mira, sepas que aquí la que manda soy yo y ahora vamos a hablar de esto, vamos a trabajar sobre esto y no vas a estar tú parloteando sobre peteneras, ¿no? Entonces, el escribir sobre algo que quiero que me pase me va a ayudar a poder materializar lo que quiero simplemente por el hecho de quizás enfocarme más, ver que igual me faltan, puedo darme cuenta también de que me faltan, no sé, pasos, acciones, o veo que igual tengo que encaminarme más por otro sitio, claro que nos puede servir. Muchísimo. Muy interesante. Motivarnos todavía más, ¿no? Sí, incluso sabemos a día de hoy, si me permite, que lo sume también a tu respuesta, Noelia, el hecho de proyectar un futuro para nosotros deseado, ideal, un futuro en el que hay una evolución, una transformación. El simple hecho de imaginarlo provoca una serie de cambios también a nivel de neurológico que incita, ¿no?, a la búsqueda de recursos hacia ese futuro, a tomar conciencia de los estímulos que me dicen este futuro que has creado o sobre el que estás dándole vuelta, pues conecta con este elemento, con este y con este. Es decir, a mantenernos en una actitud de búsqueda de aquellas cuestiones que nos acercan a ese futuro. Por tanto, no solamente
¿verdad? Nos ayuda a descubrir espacios quizás ciegos que no observamos bien de esa realidad o a tomar conciencia, sino que incluso estimulamos un funcionamiento neurológico, cerebral, biofísico, químico y diría que hasta con un componente emocional enfocado a eso que quiero conseguir. Bueno, ya yo soy un enamorado de la escritura, empecé a escribir con la necesidad de compartir aprendizajes y herramientas con la gente que demandaba mis servicios y bueno, pues eso se convirtió ya en una rutina que se ha plasmado en varios libros a lo largo de mi carrera, ¿no? Pero más allá de esa faceta, en este caso profesional, de compartir mi conocimiento, en la escritura muchas veces me he encontrado cuando he estado perdido. Así que yo soy un enamorado de la misma, pero hoy de alguna forma como que le estoy quitando el polvo, ¿no? De nuevo a esta competencia, ¿no? A esta habilidad tan maravillosa. Noelia, además, porque ya me pego el rollo y empieza aquí a contar historias, Noelia, además, que es la profesional con la que estamos hoy, nos cuenta además con ejercicios muy sencillos, pues cómo construir una historia con un principio, un desarrollo y un final. Digo esto también porque habrá personas que digan, yo no he escrito en mi vida, ¿yo qué voy a escribir? Aquí no hay un ejercicio de clase, no hay un examen que tengas que preparar, no es una redacción que tengas que presentar. Es utilizar pues este sistema de comunicación tan valioso como es la escritura para tomar mayor conciencia y profundizar en tu autoconocimiento y de ahí posibilitar una mejor gestión. Oye, puede haber una invitación más interesante que el conocer aspectos de ti y mejorarlos si es menester o mantenerlos a través de la escritura. Esa es la invitación de transformación emocional. Bueno, pues vamos a seguir con algunos comentarios que nos hacen aquí. Stephanie Campbell nos dice, ¿crees que compartir reflexiones en redes es igual de terapéutico o no arranca realmente tu pensamiento sincero? Las dos cosas. Yo creo que las dos cosas, porque por un lado nos puede servir, por ejemplo, porque yo misma lo he hecho, cuando hay un tema, por ejemplo, una polémica social, un tema de polémica social, el tú escribir tu opinión en tus redes, en tu perfil, igual más personal o público, me da igual, te puede permitir el desahogarte. Te puede permitir el desahogarte perfectamente y además luego recibes feedback, ¿no? Igual de tus amigos, de tus conocidos que te sientes ese apoyo. Entonces, en ese sentido, sí que puede ser terapéutico para ese desahogo. Pero yo creo que por otro lado, eso con ese tipo de publicaciones que van más encaminadas a quizás un poco más enfocadas a la crítica social, o al menos eso es así es como lo veo yo. Pero luego, cuando se trata de temas que tienen que ver más con el interior, con nosotros, yo creo que ahí no somos tan sinceros, pero de manera involuntaria, porque siempre sin querer, por mucho que tratemos de ser honestos y de ser sinceros, siempre en el fondo hay un miedo al rechazo, pues eso, a la imagen que tienen los demás de nosotros. Entonces yo creo que del todo, en algunas ocasiones, pues sinceramente pienso que no puede ser, pero esto es inconsciente total, no porque no queramos. Eso es así. Sí, mira que no, una cierta deseabilidad social hay, ¿no? Y quizás eso pues termine, bueno, filtrando, ¿no? Lo que queremos decir o cómo lo estamos diciendo, ¿no? Claro. Bueno, qué interesante este apunte de Stephanie. Bueno, nos saluda ahí María Ángeles Gómez. Hola, querida amiga. Carmela, también Trinidad Trini. Buenas tardes. Os incorporáis un poquito tarde. Hoy tenemos con nosotros a Noelia Mendive, que nos está hablando de la importancia de la escritura como un canal para recuperar salud, también para profundizar en cuestiones relevantes para la persona, ¿no? Nos dice María José García, a mí lo que me ayuda es hablarlo con los demás. Y sin duda alguna no deja de ser esa expresión de lo que llevamos dentro. Lo que pasa es que el papel muchas veces es en blanco, ¿verdad? Y el lápiz, pues palia la ausencia de personas con las que poder hablar muchas veces, ¿verdad? Es ese otro yo al que descargar lo que llevo dentro, ¿no, Noelia? Claro, sí, al final los familiares cumplen esa, bueno, y el psicólogo también cumplen esa función. Pero bueno, a veces no hay nadie disponible o incluso hay cosas, todos tenemos cosas que no las hablamos con nadie. Todos tenemos cosas. ¿De verdad? No digas eso. Pues sí, es así.
Entonces, eso por algún sitio tiene que salir. Y la escritura, pues es el medio perfecto para eso. Pero sí, hablarlo con los demás, por supuesto, es fundamental. Tener ese apoyo social. Mira lo que nos dice Regla González. Un tema muy interesante, nunca he escrito, pero me has animado, Noelia, para hacerlo. Gracias. Oye, pues mira, interesante. Qué bien, me alegro, me alegro. Bueno, es precisamente como nos dice Regla, ¿no? El sentirse, ¿no? Y decir, oye, tengo la inquietud, mira lo que está expresando esta persona, nunca lo he hecho, ¿por qué no voy a poder hacerlo? De alguna forma, antes utilizabas esa palabra que a mí me gusta tanto, ¿no? Es una invitación realmente. Es una invitación, una sugerencia, un seducir a la persona en el sentido de, oye, pruébalo y mira a ver qué puedes descubrir. Yo creo que ya solamente eso a muchas personas les sirve de estímulo para poder arrancarse, ¿no? También en tu libro, y comienzas, me parece un inicio, o en torno al inicio, algo muy interesante, planteando, a ver, tú lo has llamado preguntas, la hora de las preguntas reveladoras, ¿no? Y bueno, cómo la escritura también puede ser un espacio para encontrarnos con esas cuestiones que a veces están soterradas en nuestra cabeza o que cuando han aparecido y que nos llevan quizás a una toma de decisión o a una toma de conciencia brutal de aspectos de nuestra vida, pues no queremos entrar por lo que puede venir de fondo, ¿no? El temor, el dolor, el asumir o aceptar esa verdad. Pero qué importante escribir también, no solo desde la afirmación y el describir cosas, sino desde el cuestionamiento, ¿no? Introducir, por tanto, la pregunta en ese escrito, ¿no? Sí, además pueden parecer, o sea, hay preguntas que si las vemos desde fuera sin plantearnos el que vamos a contestarlas, podemos decir, va, qué pregunta más simple o qué tontería, pero luego realmente el pararte a pensar de verdad, pues eso, qué es lo que sientes y qué es lo que piensas con respecto a esa pregunta que parecía tan simple, es que se abre todo un mundo y te lleva a cuestionarte y a descubrirte también en maneras que no conocías de ti. Incluso, porque ahora fíjate, al abrir así a bote pronto me venía una pregunta y ha despertado en mí cosas. No solo leer la pregunta y ha despertado cosas. Yo no he querido, pero realmente ese poder tiene también la escritura en forma de pregunta, ¿no? Que son llaves que el momento en que entran a través de la visión, pues se convierten en llaves que abren puertas, ¿no? Y te asoman a determinados escenarios. Y bueno, muchas veces la escritura entonces no solamente es una vía para canalizar cuestiones que han de revelarse, que desconocíamos o de los que no éramos conscientes, no solamente es una vía para ordenar ideas o sacar ese ruido mental y tomar una cierta distancia sobre él, también es una vía para recuperar aspectos de nosotros que son valiosos, que aportan en nuestro día a día, aportan energía o fortalecen valores o los tienen ahí de alguna manera presente y que sin embargo olvidamos. La escritura, por tanto, sería como esa llave también que nos lleva a recuperar aspectos de nosotros biográficos muchas veces olvidados por las propias rutinas del día y que son valiosos, ¿no? Sí, que muchas veces, pues eso, con la vida que llevamos, el ajetreo, nos olvidamos de cosas que son importantes, ¿no? Es como, por ejemplo, el tema de la muerte, que lo escondemos siempre, pero si realmente nos parásemos a pensar que, oiga, si es que igual me muero ya, eso nos llevaría a replantearnos muchas cosas en el ahora, ¿no? Y con esto de la escritura pasa un poco lo mismo, pues podemos darnos cuenta realmente de lo que de verdad nos importa, de las personas que están, de lo que sí que me va bien, porque siempre tendemos a enfocarnos en lo que va mal. Entonces recuperar un poco pues esas ganas incluso de seguir adelante o de mejorar lo que ya tenemos y que va bien y que solemos pasar de ello. Así, tal cual estás comentando. Mira, nos escribe aquí Trini algo también muy interesante, nos dice, a mí me ayuda a escribir y leerlo días después. Es para mí un encuentro con mis emociones cara a cara. Qué interesante, me recuerda a esos mails que muchas veces uno responde en la inmediatez a otro quizás con una cierta carga emocional y que dice, bueno, lo voy a dejar ahí 10 minutos. Y a los 10 minutos lo vuelves a leer y dices tú, no, este mail no lo puedo enviar, ¿no? De alguna manera Trini nos revela eso, ¿no? Cómo deja ahí macerando lo que ha escrito y al cabo de los días se encuentra con ello y
y que me gusta que lo señale y lo refleje de esta manera. No es un encuentro con un escrito, es un encuentro con sus emociones. Me ha encantado. Sí, sí, totalmente. Y seguro que es un encuentro chocante, además. Bueno, pues fíjate, muchos pensaban que salían del colegio de un aspecto mucho más académico en su vida y eso de la escritura se había convertido en algo ya simbólico y la escritura se supeditaba al uso de tecnologías móviles y mensajería instantánea. Y sin embargo vienes a hacernos una propuesta interesante, reveladora, sencilla, que es algo que a mí personalmente como profesional de la psicología, pero también como usuario de este tipo de herramientas, en mi vida personal es lo que más busco, ¿no? Es decir, no quiero herramientas complicadas ni poner en marcha hábitos excesivamente elaborados. Quiero sencillez en mi vida, tener herramientas del aquí y el ahora que sobre la marcha me aporten algo. Y creo que la escritura puede ser una de esas herramientas que no ocupa sitio, que no tiene efectos secundarios indeseables y que sobre la marcha la pones en marcha, porque puedes estar en la parada del autobús, sacar un ticket de la compra, anotar algo, en el propio móvil también, escribir una idea que te viene y no quieres perder. En fin, me parece esa que tiene esa sencillez, pero a la vez la potencia de las grandes herramientas que podemos utilizar para esto que llamamos autoconocimiento. Total, además fíjate que justamente un tema complejo como puede ser, ahora que se habla tanto de creencias y cambiar creencias, ¿no? Creencias que son perjudiciales, que parece una cosa como imposible de hacer, de llevar a la práctica, ¿vale? ¿Y cómo cambio esta creencia que me perjudica y que la tengo ahí anclada? Pues es que con algo tan sencillo como la escritura se puede hacer y es algo súper simple. Lo que pasa es que siempre nos enredamos, ¿no? En lo mental nos enredamos con todo y creemos que todo es más difícil de lo que en realidad es. Y la escritura pues nos ayuda de esa manera sencilla a elaborar cosas pues, que son más complejas o que parecen más complejas. También es verdad que la escritura no deja de ser un proceso que parte de nosotros y que en ocasiones podemos filtrar o condicionar de tal manera que también a través de la escritura nos autoengañemos. Yo no sé si tiene algún tipo de finalidad, explícanoslo, me llamó la curiosidad y seguro que es así, porque propones un ejercicio en donde invitas a escribir con la mano no dominante, ¿verdad? Propones un ejercicio y te dices, pero no cojas el bolígrafo con tu mano dominante, cógela con la otra. No sé si pretendías de alguna forma introducir ahí algún elemento de distracción y que la persona, por estar centrada en escribir con la mano con la que no está acostumbrada, realmente se abriera, ¿no? De una manera como muy espontánea, sin filtrar mucho lo que sale, porque está pendiente al menos de que se entienda lo que escribe, ¿no? Claro, es que sí, es una manera de desestabilizar un poco, porque al final la mente consciente está ahí dirigiendo todo el rato y hay que tener aquí sí que es verdad que hay que tener como mucha fuerza de voluntad de intentar ser honesto y lo que pasa es que a veces pues salen esos automatismos que tenemos y eso impide que nos contemos verdad, como digo yo. Entonces sí que podemos utilizar, o simplemente lo mismo que escribir con la mano no dominante, podemos utilizar, por ejemplo, el escribir por escribir y a ver qué sale de ahí. O sea, ¿qué sale? ¿No? Porque si no, siempre intentamos pues esa perfección, incluso cuando sabemos que es para nosotros mismos, ese autoengaño, porque nos engañamos mucho, la verdad, las cosas como son. Entonces... Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar más, verdad, Noelia? Bueno, está bien. Nos dice Stephanie de nuevo, nos dice, ¿y piensas que usar la escritura como un medio de comunicación ante conflictos puede ocultarnos detrás de nuestras letras? Muchas gracias. Qué interesante, porque no es la primera vez, ¿verdad?, que uno dice, no me atrevo a decir esto a fulanito, a menganito, y alguien te dice, escríbele. Bueno, pues mira, Stephanie nos lo saca a colación la cuestión y nos plantea esta pregunta tan interesante. ¿Pudiera ser que escribimos quizás porque podemos ocultar ahí cuestiones nuestras y de alguna manera sirve más como un parapeto que como un facilitador? No sé, ¿qué piensas al respecto, Noelia, desde tu experiencia? Bueno, yo creo que, por ejemplo, y en terapia, o sea, yo por lo menos lo utilizo muchísimo, es que cuando yo no me atrevo, por ejemplo, con la asertividad, cuando estamos aprendiendo a ser asertivos, si yo no me atrevo a hacerlo en persona, a gestionar un conflicto en persona,
pues porque es muy fuerte la carga emocional y porque no sé hacerlo y no estoy acostumbrada, si yo primero afronto ese conflicto en el papel, pues ideando la historia, viendo cómo podría actuar, vamos, escribo una historia sobre eso, eso al final a mi mente le está abriendo un nuevo cajoncito, ¿no? Un nuevo cajoncito de sabiduría de, mira, sí lo puedes hacer. Entonces luego a la hora de afrontarlo en la realidad, al final escribiendo estamos aprendiendo a hacerlo. Esa es un poco mi opinión. Pero bueno, sí que como estaba diciendo, puede servir para ocultarnos en el sentido de no afrontar. Pero eso ya es cosa de cada uno intentar ver el por qué lo hago. ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago para no afrontar o lo hago porque quiero aprender a afrontar? Que es diferente. Muy bien. Bueno, pues Noelia, un placer escucharte. A mí se me pasa el tiempo rapidísimo, en general con todos los autores, pero hoy, bueno, ha sido una conversación muy fluida, muy fresca, te lo agradezco. Estamos con Noelia Mendive, llegando al final ya de Café con Autor, este número 27, que nos ha venido a hablar de transformación emocional, un viaje a través de la escritura terapéutica. Noelia, me gustaría que en este último ya momento de la emisión, pues, invitaras a quienes nos están siguiendo ahora mismo, ¿no? Y nos pueden ver más tarde también, a descubrir tu libro. Así que tuyo es este minuto, por favor, adelante. Bueno, pues yo os digo que de verdad que no conozco a una persona que haya probado la escritura terapéutica y que no haya tenido ningún beneficio, que no haya aprendido algo, que no haya extraído algo. Es que no conozco de verdad a una sola persona. O sea, quien se ha puesto a escribir y quien se ha puesto a hacer alguno de los ejercicios de este libro y demás, o sea, no solamente de este libro, que no haya encontrado un beneficio. Es que no la hay. O si la hay, yo no la conozco. Y solamente con deciros eso yo creo que ya es, o sea, no hay mayor invitación, ¿no? Que esa, y además lo digo de verdad, no lo digo porque sea mi libro, os lo digo de verdad de todo corazón. Que bueno, va a sacar algo. Pues yo corroboro que es un libro de una lectura muy sencilla, con ejercicios muy inmediatos, no está uno leyendo sin que rápido haya invitaciones a cuestionarse, a preguntar cosas, a descubrir, con lo cual se convierte en una aventura, ¿no? A lo largo de ese hilo conductor de 49 ejercicios, si no me equivoco, ¿verdad, Noelia? Y pues nada, pásense ustedes por la página web de la editorial de Sclede Brouwer, nuestra editorial de referencia en materia de psicología, de bienestar, en materia de crecimiento personal y de construcción de vidas plenas, ¿no? Una editorial donde los profesionales, pero también la gente interesada en estos temas puede encontrar seguro una lectura que le enganche y le ayude a transformar aspectos de su vida, como esta es Noelia Mendive, Transformación Emocional, para despedir hoy Café con Autor, número 27. Muchísimas gracias, Noelia, un placer tenerte aquí. Espero que te vaya magníficamente bien en lo profesional y en lo personal y coincidamos prontamente también. Pues muchas gracias por la invitación, por estar aquí. He estado súper a gusto hablando y muchas gracias también a todos los que pues, os habéis comentado, habéis participado y nada, esperemos vernos pronto. Que disfrutéis de la escritura. Seguro que sí, Noelia, y a todos los queridos amigos y amigas que nos acompañáis semanalmente, que compartís y dinamizáis este debate y que da sentido a la propuesta nuestra. Muchísimas gracias. Nos encanta teneros ahí. Os espero la semana que viene con una nueva emisión de Café con Autor. Que tengáis una feliz semana. Hasta pronto. Muchas gracias por todo. Un abrazo. Chao.